Cambiamos de tema y nos metemos de lleno en la coyuntura local. La actividad mañana en la legislatura se va a empezar a tratar en senadores el proyecto que busca endurecer las prisiones preventivas en la provincia de Mendoza. Busca modificar el Código Procesal Penal. Y estamos en comunicación telefónica con María José Ubaldini, senadora del justicialismo, para dialogar sobre este tema y para anticiparnos al debate de mañana. Senadora, buenas noches. Ignacio y Gerardo aquí en el canal de la universidad. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Muy bien y muchas gracias por atendernos. Le pregunto, ¿qué espera mañana del debate? ¿Cómo va a votar y los fundamentos del mismo? Mira, nosotros como bloque vamos a votar favorable para habilitar el tratamiento de la ley, el tratamiento en general, y vamos a votar porque la ley consideramos que tiene algunas reformas al Código Procesal Penal que son muy buenas, que son necesarias además. El despacho que ha salido del AC tiene algunas diferencias entre los senadores que le hemos firmado. En particular, en mi caso, por ejemplo, si bien vamos a votar favorable algunas partes, en otros artículos, yo voy a dar un voto negativo porque considero que adolecen de inconstitucionalidad. ¿Cuáles serían los puntos en los que va a votar negativo? Mira, escucho muy bajito, pero si entendí bien, sí. El artículo 293, o sea, la reforma al artículo 293 del CPP, sí. Es el artículo que yo voy a cuestionarle la constitucionalidad, y también el inciso 4 de la reforma del artículo 295 actual, que habla del cese de la prisión preventiva. Son los dos puntos que para mí tienen un cuestionamiento grosero y que para mí el dato más preocupante, además del avasallamiento de derechos, es que nos expone a una posibilidad muy cierta de una condena internacional por parte del sistema interamericano, que va a traer un costo económico para la provincia importante. Básicamente es por no cumplir con los tratados internacionales, por ejemplo, el Pacto de José de Costa Rica o algunos otros más. Discúlpame, ¿me podrías hablar un poco más fuerte? Le pregunto si el fundamento en estos artículos tiene que ver con no cumplir con tratados internacionales. Sí, exactamente. Con tratados internacionales que hoy tienen rango constitucional, por eso hablo de inconstitucionalidad, ¿no? Están incorporados con ese rango a partir de la reforma del 94 y son obligatorios para Argentina. Nosotros ya tenemos antecedentes de condena en casos de Mendoza particularmente, durante el año 2012, si mal no recuerdo, que fue la última condena contra Mendoza específicamente. La provincia pagó 2 millones de dólares en este concepto, de manera que no es un dato a tener en cuenta, y me parece que es importante ponerlo de resalto porque es un proyecto del Ejecutivo, de manera que el Ejecutivo está asumiendo una responsabilidad, o debería asumir una responsabilidad, porque en caso de condena va a ser dinero que le va a costar a todos los mendocinos. Puntualmente, ¿en dónde de alguna manera se estaría violando un tratado internacional? ¿En caso de flagrancia o de repitencia? En el artículo 293 es el que establece los supuestos en los cuales es viable una prisión preventiva. Cambia fundamentalmente el sentido de la prisión preventiva. Para los que es un tema bastante técnico, por eso explico un poquitito, si a ustedes les interesa. No hay ningún problema. La prisión preventiva, ustedes saben que es un instituto que se usa como una medida cautelar en el marco de un proceso penal, ¿no? Sí. Y por eso, como es una medida cautelar que violenta un derecho, que es la libertad, o debería ser el principio general, en este proyecto se cambia. Ya la libertad deja de ser la regla y pasa a ser la prisión preventiva la regla y la libertad la excepción. Y es más, es tan así que cambia la carga de la prueba. Ahora la carga de la prueba en el proceso, para probar que no se dan los extremos para que a vos te dicten la prisión preventiva, la tiene el imputado. O sea, vos te acusan y vos como acusado te tenés que defender para que no te dicten la prisión preventiva, que en este caso va a pasar a ser la regla. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, claramente. Perfecto. ¿Y cuáles serían los puntos del proyecto que sí comparten desde el bloque? Bueno, en realidad no es una posición unánime de todo el bloque. Por eso digo que el despacho de la CA salió con diferentes votos, porque no todos opinamos lo mismo. Así que yo estoy dando mi posición personal, que es compartida con otros senadores también. Por eso no estoy hablando por el bloque del PJ. Perfecto. ¿Y en su caso cuáles son los puntos que le parecen favorables? En 293, en principio, como te digo, que vulnera
tratados internacionales con rango constitucional y la jurisprudencia, además de la Suprema Corte de Justicia Nacional. Hay fallos plenarios, el que más se cita en general es el fallo Díaz-Besone, donde establece específicamente que no es suficiente el pronóstico de pena, de cumplimiento efectivo, que son algunas de las cosas que establece algunos de los incisos que tiene este artículo para que proceda la prisión preventiva, ¿no? Bien. Además, también tenemos como antecedente el caso Bayarri versus Argentina de la Corte Interamericana, y en el 2014 la Corte Suprema volvió a ratificar esta jurisprudencia en el caso Loyo Freire, Javier Eduardo, donde adhiere a estos argumentos. Otro dato que me parece que es importante es que en Mendoza la Corte Suprema de Justicia de la provincia dictó una acordada en base a un habeas corpus, no sé si recuerdan ustedes. Sí, el habeas corpus colectivo. Exactamente. Ese habeas corpus, la resolución de esa acordada fue recurrida y estamos a la espera de una resolución por parte de la Corte Nacional. Bien. Por eso también me parece que es incluso hasta improcedente que estemos sacando esta ley que versa sobre una temática que está pendiente de resolución por la Corte Nacional. Deberíamos esperar, porque probablemente esto que vamos a sacar ahora esté en contra de lo que disponga la Corte Nacional sobre la forma de aplicar este instituto de la prisión preventiva. Está claro. Y en ese caso, ¿por qué vota a favor para habilitar el tratamiento? Hay algunas bondades que tiene el proyecto. Me parece interesante, por ejemplo, el tema de la oralidad. Sí. Me parece que va a agilizar, que es un avance necesario en la forma de cómo se procede con este instituto. Así que eso me parece, por ejemplo, un punto bueno, por eso voy a votar a favor. También habilita la participación del cretante particular, o sea, la víctima en el proceso, ahora va a tener voz y voto. Eso me parece también un gran avance. El otro punto es la creación de un registro de prisiones preventivas. Así que esos 3 puntos son los que a mí me convencieron para habilitar la discusión. Bien. Y además que los voy a votar a favor. Bien. Senadora, le consulto un poco sobre la previa de lo que fue el tratamiento de comisiones. Desde el bloque opositor quisieron incluir algunos referentes, tanto de SUMEX como referentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Qué pasó allí? Las mismas objeciones que usted nos plantea ahora al aire, las quisieron plantear con especialistas, ustedes, si no me equivoco, ¿no? ¿Qué pasó allí en la comisión? ¿Por qué no se pudo implementar la voz de algunos referentes en el tema? Mira, la verdad que nosotros desde la comisión algunos le pedimos la posibilidad de que hubiera una reunión con la presencia de gente especializada en la temática. Es más, estaba la posibilidad, o lo que nosotros pedimos fue que se citara al procurador, porque los fiscales van a tener un rol muy importante en esto, que se citara también a los ministros de la Corte, además de a las personas que habían solicitado audiencia, porque en realidad ingresaron escritos solicitando que los citemos a la comisión del LAC, que es lo que normalmente se hace. Nosotros, cuando vamos a tratar un proyecto, en la mayoría de las comisiones, y especialmente en LAC, se le da participación y se escucha. Así podemos tenés un feedback, ¿no? Te sacas las dudas, haces preguntas, porque son temas muy específicos. Pero fue decisión del bloque radical, por lo menos así lo dijo el presidente de la comisión, que ellos no querían este tipo de discusiones, así que se los invitó a los que pidieron, a los que había presentado esta nota, que se los invitó a que por escrito dieran su postura. Y está en el expediente las posturas contrarias a estos puntos que yo digo, o sea, es una postura técnica avalando esto que yo digo de la inconstitucionalidad de esta reforma en el 293. Y lo otro que no mencioné, que para mí me parece la violación más flagrante de todas, es que al hablar de los motivos del cese de la prisión preventiva, establece la posibilidad de prorrogarla, ¿no? Y actualmente la prisión preventiva tiene un máximo de 3 años. Vos, si en 3 años no tenés sentencia y seguís preso, o sea, te sigue rigiendo el principio de inocencia. Tenés un máximo de 2 años, prorrogable por 1 año más, y al 3er año quedas libre, aunque siga el juicio en tu contra, ¿no? Pero ya lo llevas al juicio en libertad. Esto de alguna forma operaba también como una forma de presionar a las cámaras para que realizaran los juicios antes de que se venza
el plazo de los 3 años. Esta es la reforma que han hecho, es habilitar a que se prorrogue indeterminadamente, o sea, ya no salís automáticamente en libertad habiendo estado 3 años, sino que si está el debate en curso, por ejemplo, que el debate puede durar años. Ha habido casos así en que ha durado hasta 4 años un debate, está la posibilidad de que sigas encarcelado. Senadora, una última pregunta tenía con respecto a la objeción que presentan con respecto a los tratados internacionales. ¿Qué escenario y qué futuro le dan a esta ley teniendo en cuenta esto? Si ustedes en la investigación, digamos, pueden llegar a visualizar un posible pedido de inconstitucionalidad en un futuro de esta ley, teniendo en cuenta que hay mayoría y que seguramente sale, ¿no? Mira, la ley sí, seguramente, digo, es una decisión del Ejecutivo y tiene las mayorías necesarias para sacarlo. ¿Yo qué creo? Yo apelo en realidad a la responsabilidad de los jueces, que todos los jueces tienen que hacer un control de constitucionalidad al momento de aplicar la ley, de manera que si es una ley que es inconstitucional, vos como juez podés no aplicarla y declararla inconstitucional en el caso concreto. Yo creería que esto es lo que va a suceder, más allá de que bueno, seguramente los defensores pedirán la inconstitucionalidad de esto, así que puede ser que sea una norma que quede en desuso ipso facto. ¿Qué pasaría en este caso? Y bueno, el Ejecutivo, que es lo que yo creo, lo están usando como una herramienta política para decir, miren, nosotros hicimos lo que creíamos que había que hacer para el tema de la seguridad y los jueces son los que no lo están aplicando. Por eso digo que es una medida que es un tanto mentirosa, porque además está demostrado que tener más presos no resuelve el tema de la seguridad. Les paso como un dato de color que tiene que ver con el tema que estamos tratando. Actualmente en la provincia de Mendoza hay 3.522 personas presas, ¿no?, por causas provinciales, por causas nacionales de 4.018, pero solo con competencia provincial 3.522. De esos 3.522, el 41% está en prisión preventiva, o sea, está procesado. Claro. Entonces tenemos 1.400 y pico personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria, y esto no ha incidido en nada en los niveles de inseguridad. O sea, tenemos casi el doble de lo que teníamos hace 3 años, y sin embargo ha tenido incidencia cero en lo que tiene que ver con la lucha contra la inseguridad. Por eso yo digo que es mentiroso el discurso de la puerta giratoria, pues tenemos mucho más presos que antes, incluso en prisión preventiva, y no incidió en nada. Y por eso me parece que es un discurso que es mentiroso. Senadora, gracias por esta charla con Señalú. Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hablábamos con María José Ubaldini, senadora del bloque opositor del Partido Justicialista. Mañana comienza la discusión de este proyecto de ley que regula las prisiones preventivas en la provincia de Mendoza.